Y listo, en estos momentos pues damos inicio a la grabación de nuestra clase de hoy. Les recuerdo que la actividad que se deje para el presente día va, se va a tener el plazo de realizarla hasta el día domingo a las 11:59 de la noche. Va a tener este fin de semana y pues de paso para aprovechar que se actualicen en actividades. Entonces, por acá entonces, bueno, en el día de ayer habíamos culminado con los temas de Solver, ¿cierto? Era el último tema que habíamos manejado del Solver, ¿me lo recuerdan, por favor? Lo último que se manejó fue la fórmula de pago, pago Ah, entre perdón, sí, sí, las fórmulas de pago, las fórmulas de las tablas ¿de qué? De las fórmulas financieras, listo. Bueno, entonces, ya una vez como concluido el tema de las fórmulas financieras, vamos a pasar a unas funciones que son pues ampliamente utilizadas pues en el campo empresarial, que son las funciones de búsqueda. Esas funciones de búsqueda, hay alrededor de 2 4 5 6 7 funciones de búsqueda, que son las funciones buscar, buscar B, buscar H, elegir, índice y conseguir y buscar X, en donde la mayoría de ellas son funciones, bueno, especialmente lo que es buscar, elegir, y si mal no me falla la memoria, buscar X, son funciones de versiones anteriores de Excel que después permitieron a la creación de las funciones buscar B y buscar H. Estas funciones buscar B, especialmente esta de acá que estoy mencionando, es ampliamente utilizada. Buscar H es similar, pero pues no es tan utilizada como el buscar B, pero pues hacen parte todas de la familia de las funciones de búsqueda. Que hay que tener en cuenta con las funciones de búsqueda. Siempre se va a tratar de referir o de tener un punto de referencia al cual se le va a denominar valor buscado. Como por ejemplo decir que yo quiero buscar acá el nombre como tal de la oficina de contabilidad. Para yo buscar como o para traer el nombre como tal de contabilidad, yo puedo hacerlo a través de un llamado al código. Es decir, si yo le digo a un valor de referencia con que me busque dentro de esta información, me puedo traer la información que dice contabilidad. Ya lo vamos a ver mejor pues en ejercicios. Eh, bueno, ¿qué hay que tener de particular? La función buscar B es de búsqueda vertical. Es decir, la forma en cómo debe estar organizada la información es como la que se encuentra en la presente tabla. Esa función de buscar B debe tener la información estructurada de esta manera. Y la función buscar H, que es buscar horizontal, debe tener la información organizada de esta manera. En donde en el buscar B, nuestro punto de referencia van a ser estas celdas de acá, y en el buscar H, las celdas de referencia van a ser estas que están acá. Cuando digo celdas de referencia, hago mención a que estos van a ser los valores buscados que me van a permitir acceder a la información de las otras columnas que haya dentro de las tablas que manejemos. O en el caso de buscar H, con esta información puedo acceder a las otras filas que tenemos dentro de nuestra información. Vamos a ver con ejemplo qué es esto para que sea más entendible. Aquí en la hoja que se llama buscar B, en esta hoja de buscar B vamos a tener la sintaxis de dicha función. Esta función buscar B permite hacer una búsqueda de un elemento dentro de una tabla.
a partir de la primera columna hacia la derecha, de la primera columna de la izquierda hacia la derecha. La sintaxis o estructura de la función buscar b es igual buscar b, paréntesis, valor buscado, coma, matriz, bueno, punto y coma, matriz, punto y coma, indicador de columna, punto y coma, ordenador. ¿Qué significan estos términos? El valor buscado dice que son los valores de la primera columna de la tabla seleccionada, pero miremoslo mejor como un punto de referencia. La matriz es la tabla seleccionada que puede incluir el encabezado, cabecera o título de la información, y si pues no se coloca, pues igualmente va a funcionar. El indicador de columna es un número que se va a colocar y que representa el número de la columna dentro de esta matriz. Y un ordenador que viene de la información binaria que pues habíamos manejado, en donde 0 va a decir que va a ser falso o en otras palabras va a ser una búsqueda exacta y 1 va a ser verdadero o hacer una búsqueda aproximada. Entonces, con esa teoría, para entender mejor lo del tema del buscar B, tenemos esta tabla que está acá. Con esta tabla que está acá, tenemos por ejemplo lo siguiente. La matriz, este argumento de matriz o tabla es toda la tabla que contiene la información. Este valor buscado al que hacemos referencia debe ser, para el caso de buscar B, debe ser un valor que se encuentre dentro de la primera columna de dicha tabla. Miren que acá está la tabla y el buscar B. Y cuando usemos el buscar B, nuestro valor buscado o nuestra referencia debe coincidir con algún valor que haya dentro de la primera columna de nuestra tabla. Cuando hablan de indicador de columnas, quiere decir que una vez yo defina cuál es el rango de mi tabla, cada columna va a llevar internamente un número. Entonces la primera columna de esta tabla va a ser 1, la de nombre va a ser 2, la de apellidos 3, la de ciudad 4, la de edad 5, etcétera, etcétera. Entonces por acá les traigo una pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuál es el nombre del empleado con código EMP1? Entonces yo les pregunto, ¿cómo se llama el empleado que tiene el código EMP1? Juan. Se llama Juan. Ahora la pregunta es, ¿cómo accedemos a través de una función a esa palabra Juan? Para ello utilizamos buscar B. Para usar el buscar B, vamos a realizar lo siguiente. Como todo, vamos a decirle buscar B, es decir, vamos a llamar la función. Me va a pedir a mí unos parámetros y me va a decir que coloque un valor buscado. Ojo, ese valor buscado, el nombre como tal puede confundir, porque si uno pensaría que uno lo que va a buscar es Juan. Realmente el valor buscado ahí debería llamarse más bien como un punto de referencia. ¿Por qué un punto de referencia? Porque a través de un elemento, en este caso este que dice EMP1, que va a coincidir con un elemento que hay dentro de la primera columna de toda la tabla, al encontrar esa coincidencia de este EMP1 dentro de esa primera columna, me va a permitir acceder al resto de contenido de información. Entonces, cuando yo le digo valor buscado, voy a tomar mi punto de referencia. Es decir, voy a buscar EMP1, punto y coma, dentro de esta matriz o tabla. Y me va a permitir generar un resultado debido a que EMP1 está en la primera columna de la tabla que se seleccionó. Esa es la clave del buscar B.
que el valor buscado o el punto de referencia esté en la primera columna de la tabla que se seleccione. Y yo le digo punto y coma, y el indicador de columnas me va a decir a cuál, una vez encuentre esa coincidencia de ese valor buscado dentro de la primera columna de esa tabla, a cuál es la información que quiere acceder. Como aquí vamos a acceder a la información del nombre, el nombre, la columna nombre se encuentra en la columna 2 de la tabla que se seleccionó. Por tal razón le decimos 2. Punto y coma. Viene dos argumentos que son verdadero o falso. Es el ordenador. Bueno, en este caso se llama rango. Ese verdadero o falso sirve para hacer una coincidencia o para traer una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. ¿Cuándo usar uno? ¿Cuándo usar el otro? Vamos a usar coincidencia exacta o, en otras palabras, falso, cuando en la primera columna se encuentre textualmente, o sea, se encuentre igual el valor buscado. Es decir, si EMP1 está en la primera columna de la tabla que estoy seleccionando como mi matriz, pues le voy a decir 0, como en este caso. Le voy a decir 0 o le puedo decir falso. Cierro el paréntesis. ¿Por qué uso 0 o por qué uso falso? Porque la palabra EMP1 está en la primera columna de la tabla que seleccioné. Si no estuviera, le diría 1 para que me haga una coincidencia aproximada. Ya vamos a ver un ejemplo con coincidencia aproximada. Y yo le doy acá Enter y esto me va a traer la información de Juan. ¿A través de qué? De mi punto de referencia EMP1 que coincide con los valores de la primera columna de una determinada tabla. Pregunto, ¿hasta acá el concepto se entiende lo que hace el buscar B? Sí, señor. Listo. Entonces por acá yo tengo que queda muy pequeño. Yo tengo lo siguiente. ¿Cuál es la ciudad del empleado con el código EMP4? Entonces vamos a identificar qué es lo que queremos traer en principio y vamos a transmitirlo en la función buscar B. ¿Cuál es la ciudad del empleado con código EMP4 dentro de esa tabla? Bogotá. Bogotá. Entonces acá le vamos a decir Bogotá. ¿Cómo traemos ese Bogotá? Recordemos que podemos usar buscar B si la información está organizada así. O en otras palabras, podríamos decir que si los encabezados, cabeceras, títulos o nombres de columna van respectivamente en columnas. Y también que si el punto de referencia está dentro de la primera columna. Eso sería para el buscar B. Entonces yo le digo acá buscar B. ¿Cuál sería ese punto de referencia ahora en mi buscar B? MP4. EMP4. Punto y coma. La matriz de la tabla sería la misma que está acá. Yo puedo tomar el encabezado o puedo seleccionar desde acá directamente y no hay ningún problema. Pero ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Son más de temas de posición, ya los vamos a ver, de no seleccionar el encabezado o de sí seleccionarlo. Por ahora seleccionemos desde el encabezado. Entonces, ¿por qué puedo hacer esa búsqueda? Porque yo estoy buscando
Yo quiero traerme Bogotá, pero para traerme Bogotá necesito un punto de referencia. ¿Cuál es mi punto de referencia? EMP4. Ese EMP4 lo voy a buscar desde esta tabla. Yo selecciono desde donde dice código, desde acá, debido a que en esa primera columna de la tabla que yo voy a seleccionar va a coincidir que existe el EMP4. Si yo hiciera, por ejemplo, la selección desde acá, no me va a encontrar ningún resultado. ¿Debido a qué? Debido a que la primera columna de esta tabla ya no es código, sino es de esta selección que yo hice. Entonces, de esta selección que va desde nombre hasta sueldo, la primera columna se convierte en nombre. Entonces, de nuevo, el truco del buscar B es que el valor, el punto de referencia coincida con la primera columna de la información que yo posea. Entonces, aquí viene el indicador de columnas. Si yo quiero traerme la ciudad de ese empleado, ¿cuál es el número de la columna de la ciudad de ese empleado? 4. Punto y coma. ¿Cuándo uso verdadero, cuándo uso falso? O cuándo uso, en lugar de verdadero, 1, en lugar de falso, 0. Si el valor, el punto de referencia que yo estoy buscando está exactamente igual en esta primera fila, perdón, en esta primera columna de la tabla que yo selecciono, le voy a decir 0. O le voy a decir falso, que es lo mismo. Vamos a probarlo con el 0, que ya lo hicimos arriba con el falso. Y le voy a dar Enter. Y ahí me trae la información de Bogotá. Pregunto, ¿hasta ahí es claro? Listo. Entonces por acá tengo, ¿cuál es la edad del empleado con el código EMP6? ¿Cuál sería la edad del empleado del código EMP6? 32. 32. Entendido. Es este de acá, correcto. Del empleado EMP6 la edad es 32. Entonces, ¿cómo me traigo esa edad? Los invito a que aprovechemos y hagamos la edad acá, dentro del ejercicio, la hagamos en 3 minutos más o menos. 3 minutos. De aquí a las 9 de la mañana, por favor, ya debe estar la edad del empleado del código MP6. Cuando ya la tengan, cópienme la fórmula al chat para verificarla, por favor. ¿No aprende? Yo cuántas veces le he dicho, aprende y no aprende. Listo, ya tengo acá a Ingrid, a Lisette, a Leonardo. ¿Cómo vamos el resto? Ya lo logramos, estamos en eso. Giovanni ya también, Gloria también. David Santiago, bien. Me falta por aquí Blanca. Me falta Víctor. ¿Cómo vamos con Víctor, Blanca? ¿Lo lograron? ¿No se logró?
Víctor, bien, ya. Listo. Bueno, yo creo que ya la mayoría, pues veo que entendieron cómo es el funcionamiento del buscar B. Voy a simplemente copiar una de esas y me voy a ir por acá y la voy a copiar. La voy a pegar, perdón. Y le doy Enter. Entonces miren de nuevo cuál es la dinámica. Este EMP6 C2550 falso. Ahí a Diego se le fue, creo que... Ah, no, no, está bien. Perdón, había visto mal yo. Listo. Entonces miren cómo es la dinámica. El primer campo, el primer argumento del valor buscado, más que un valor buscado, para que no se confundan, es que yo quiero traer el 32, entonces ese va a ser mi valor buscado. No, más bien véanlo como un punto de referencia. ¿Un punto de referencia para qué? Para que una vez ubique dentro de la primera columna de esa tabla, me permita acceder al resto de información. Resulta que el buscar B trabaja sobre este tipo de información como si fuera relacional, es decir, yo accedo al contenido de un valor de un punto de referencia y ese punto de referencia está relacionado con otras celdas, específicamente con las que están en su misma fila. Por eso me permite el buscar B acceder a la información pues de otra celda, a pesar de que no sea la celda que yo estoy buscando. O sea, que no sea el punto de referencia como tal. Es decir, que yo le diga que el valor buscado es EMP6 no significa que yo quiera traer acá como resultado EMP6, sino que quiero traer, por ejemplo, de ese MP6 puedo traerme el nombre, puedo traerme los apellidos, la ciudad, la edad y el sueldo. ¿Listo? Entonces ahí vamos bien. Entonces por acá tengo una tabla similar. Y en esa tabla similar tengo aquí un código. Este código coincide con lo que hemos venido haciendo acá. Pero pues lo que vamos a hacer en estos momentos nos va a quedar un poco más dinámico. ¿Dinámico de qué manera? Vamos a notar que aquí en el código, dice que el código es EMP5. Pero si le doy clic acá, me aparecen todos los códigos pues que tienen cada uno de los empleados. ¿Con qué herramienta de Excel es que utilizo para que me cree una lista de esta forma? ¿Cuál es la herramienta que utilizo para ello? Validación de datos. Correcto. Es con la validación de datos yo puedo colocarla en esta celda que pueda colocar cualquiera de los valores que están acá y vamos a ver qué va a ocurrir. Resulta que si yo me quiero traer el nombre, vamos a hacer lo siguiente. Si yo me quiero traer el nombre, sería lo siguiente. Hoy ya vemos 13 personas. Bueno, 11 como tal. El inferior sería 3, el superior. Listo. Entonces acá listo. Ok. Doce, 13, 11, 9. Bueno, acá vemos un número aleatorio porque no me salió acá rapidito. Dejemos el 4. 4, 3, 11, 8. Listo. Entonces, porfa, colabóreme con el nombre de la persona número 8, que sería 13, 12, 11, 10, 9, 8. Gloria Estela Camargo, porfa, hacer el buscar B de nombre.
Apellido, por favor, me lo haría. Bueno, llegó Pilar, pero no la cuento en estos momentos. 13, 12, 11. Jimmy. El buscar B de apellido. Gloria. Jimmy. Ay, perdón. Control Z. Teníamos por acá Gloria, para no perderlo, que no los pegué como valores. Jimmy. Por acá. El 8 sería 13, 12, 11, 10, 9, 8. No, ya tenemos a Gloria. Entonces, antes de Gloria, Giovanni, porfa, me colabora con el buscar B de ciudad. Leonardo con el buscar B de edad. Ya le envié la fórmula, profe. Listo. Y el 10. 13, 12, 11, 10. Ingrid Dayana. Me colabora con el del sueldo, porfa. Estas personas realizar esto de acá. Un momento. A ver, esto me dice Pilar. Listo, no hay problema, Pilar. Yo voy a copiar ya la fórmula que me dio Jimmy. Entonces acá está listadito. Gloria con el nombre, Giovanni con la ciudad, Leonardo con la edad, Ingrid Dayana con el sueldo. Ya tenemos acá el de Jimmy. Ya te envié el link. Listo, Ingrid ya me envió el de ella. Leonardo también. Leonardo. ¿Quién tenemos más por acá? Giovanni. Me falta Gloria. ¿Gloria ya me lo envió? No, Gloria todavía no. ¿Gloria está acá? ¿Está con nosotros? ¿Está ocupada? ¿Sí está Gloria o no está Gloria? Gloria Estela. Sí, profe, sí está, solo que la está haciendo, ¿vale? Ah, ok. Perfecto. Perdón. No, sin presiones. Entonces vayamos mirando por acá algunos temas. Bueno, noto que Ingrid Dayana, miren con el código que me pasó Ingrid Dayana. ¿Qué se le movió a Ingrid Dayana? Tal cual copié lo que me envió Ingrid. El rango, ¿cierto? Ajá, entonces aquí era, si lo querías fijar, era desde acá y fijabas, ya lo vamos a ver paso a paso. Con el ejercicio siguiente, cuando veamos el buscar H, lo hacemos paso a paso. Fijamos acá. Este sí me sirve para arrastrar toda la fórmula y que me saque en teoría todo. Ya vamos a ver. Quiero ver qué opciones van por acá. Bueno, Giovanni no hay problema porque no colocó la cabecera, no hay lío. Aquí ya habíamos dicho arriba que la cabecera se podía colocar o no, igual no funcionaba. Igual funcionaba, perdón. Y por aquí tenemos a Leonardo y a Jimmy, que están pues también bien, lo mismo. Faltaría el de Gloria, Gloria todavía está. Listo, ya acá me pasó corregido Ingrid. Profe, se está entrecortando, no se entiende. Hola, ¿me escuchan? Voy a hacer el cambio a modo de datos móviles, que creo que a esta hora, no sé por qué, pero el internet parece que se programara para que a las 9 de la mañana empezara a molestar.
De hecho, ahí me sacó. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, ya cambié acá los datos móviles porque parece como si el internet hasta ahora precisamente dijera, me estoy programado para molestar a las 9 de la mañana. Gloria todavía está realizándolo. Listo. Vamos a hacer el de Gloria para proseguir. Entonces, ¿cómo sería? Voy a dejar por acá alternativas interesantes. Voy a tomar el de Ingrid Dayana. Lo voy a dejar por acá. Y voy a tomar el de Giovanni, que lo hicieron un poquito distinto, para verlo. Resulta que pues como hubiéramos hecho desde el nombre, le hubiéramos dicho igual buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? El valor de referencia, este del código. Punto y coma. ¿Dentro de la matriz de qué tabla? Dentro de la tabla que está acá. Puedo colocar el encabezado como no puedo colocarlo. Ya igual de cualquier manera va a funcionar. Punto y coma. El indicador de columnas. Notemos que nombre, para los que no sean esto, ni Gloria, ni Jimmy, ni Giovanni, ni Leonardo, ni Ingrid Dayana va a esta pregunta. De esa tabla que estoy seleccionando, ¿cuál es el indicador de columnas del encabezado nombre? Que no sea para que la respuesta no me la vaya a dar ni Gloria, ni Jimmy, ni Giovanni, ni Leonardo, ni Ingrid Dayana. ¿Cuál es el indicador de columnas de esa tabla que está ahí para yo acceder a lo que hay en nombre? Diego Armando. 2. El 2. Correcto. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Punto y coma. La coincidencia es falso o exacta debido a que ese MP5 está aquí dentro de la primera columna. ¿Por qué es 2? Porque si seleccionamos esta tabla y le decimos, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasaría si yo hago la búsqueda así, como lo tengo, y quiero acceder, por ejemplo, a ciudad? No miremos tanto el valor, el punto de referencia todavía, sino miremos, yo tengo esa selección ahí, ¿cuál sería? Esa sí pregunta es generalizada, ¿cuál sería el indicador de columna si quiero buscar por ciudad de esa selección que tengo ahí? 3. Sería 3. Debido a que, como yo estoy haciendo la selección desde acá, miren, voy a dejar esto así, pero si yo hago la selección desde acá, va a ocurrir que el primero de acá, el que era segundo, se convierte en primero. El que era segundo, el que era tercero se convierte en segundo. El que era cuarto se convierte en tercero y así sucesivamente. Es decir, yo puedo tener una información y no necesariamente tengo que empezar desde acá, desde la primera columna. Puedo empezar desde por acá. Puedo empezar desde por acá. Lo importante es que ese valor que yo voy a buscar coincida con la primera columna de la selección que yo haga. Por ejemplo, si yo hago esto y voy a buscar por EMP5, no me va a servir. Tengo que hacer la búsqueda es por acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, por aquí tengo la solución ¿de quién? Tengo la solución de... Ah, bueno, Gloria ya me lo compartió. Miremos la de Gloria. Gloria lo hizo con un 0. Vamos a compartirla. Tengo acá la de Gloria y nos da Gerson. Y yo selecciono hacia abajo y me desplazo y miren cómo cambian los valores.
Por ahí Ingrid Dayana me había dado parcialmente la solución. ¿Cuál era la fórmula de Ingrid? Esta que está acá. ¿Cómo lo hizo Ingrid? Ingrid fijó la celda de referencia, o sea, aquí en código lo fijó. ¿Por qué? Porque ahí siempre va a estar la información que yo quiero buscar. Y fijó el rango de la tabla, porque no quiero que se mueva el rango de la tabla. Y yo me desplazo hacia abajo y siempre me va a quedar Gerson, Gerson, Gerson. ¿Por qué me queda siempre Gerson, Gerson, Gerson? ¿Cuál es la razón de que me quede siempre Gerson, Gerson, Gerson? Que tiene todo fijado. Tengo todo fijado, sí, pero yo podría dejarlo todo fijado y que a mí me salga el nombre, el apellido, la ciudad, la edad, etcétera, etcétera. Resulta que, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el indicador de columnas de nombre? 2, ¿Y el de apellidos? 3, ¿Y aquí qué está? 2, Y abajo va a ser 4, ¿cierto? Y es 2, y abajo debe ser 5, y es 2. ¿Quién puede dar una solución práctica a esto para que yo simplemente aquí coloque algo y al moverme hacia abajo cambien los valores respectivos? Aparezca el de apellidos, aparezca el de ciudad, el de edad y el de sueldo. ¿Quién se imagina una solución práctica? se podría escribir al lado del nombre el número de la columna, 1 nombre, 2 apellidos, 3. Aquí sí, esa es la solución, pero uno nombre. No, 2 ¿Se podría 2 más 1? nombre, 3 apellidos. El tema es que si acá yo le pongo 2 más 1, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo queda López? Podría ser lo que nos dijo ahorita Ingrid Dayana. Tengo el 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá y 6 acá. ¿El 2 de quién? El 2 de nombre. Miren que acá está, columna de nombre. El 2 de nombre. ¿El 3 de quién? El 3 de apellidos. Y así sucesivamente. Entonces, en lugar de colocarle el 2 acá, yo le digo, mire, aquí van a quedar los indicadores de columnas. Le doy Enter. Pregunto, ¿será que ese D73 lo fijo o no lo fijo? No, porque si no tomaría siempre el mismo. ¿Para todos es claro? ¿Que no se fija? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, por esa razón, yo no lo fijo y me desplazo hacia abajo. Y miren que ahí sí queda. MP5, ¿quién es? Gerson, López, Medellín, 19 y el sueldo. ¿Y qué es lo bueno de la herramienta de validación? Aquí yo tengo EMP5. Si lo cambio a EMP3, miren lo que pasa. Trae a Diana, Quispe, Bogotá, 23, 2.136.000. En esta misma cajita puedo traer todos los resultados. Listo. Pregunto, ¿hasta ahí es claro? ¿Claro para todos? En esta lo hicimos así un poquito como para interactuar, como para ver qué alternativas pensamos. Vamos a verlo paso por paso ahorita. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a irnos a la hoja que se llama ejemplo 1F. Resulta que nosotros hicimos una búsqueda exacta o una búsqueda ordenada
también se le conoce, al cual nosotros le podemos colocar o bien sea el 0 o bien colocarle la instrucción falso. Cualquiera de los dos nos lleva al mismo resultado. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues la clave del buscar de las funciones de búsqueda nuevamente. Miren que yo acá quiero seleccionar el costo. Yo quiero traer el costo. ¿Cuál es mi punto de referencia para yo traerme el costo? ¿Cuál va a ser ese valor buscado de mi buscar para traerme el costo? Miren la tabla de enseguida. Tiene categoría, descripción y costo. ¿Cuál sería de esta tabla que está acá? ¿Qué tomo para que me pueda traer el costo acá? Categoría. La Categoría. categoría. O sea, esto que está acá se va a convertir en mi punto de referencia. Porque yo lo voy a buscar ¿a dónde? Lo voy a buscar en esta tabla de acá. ¿Por qué me va a permitir hacer la búsqueda? Porque yo estoy buscando esta C y aquí en esta tablita que está acá, en categoría, que es la primera columna de esa selección que yo acabo de hacer, se encuentra la C. Y si yo le digo punto y coma y me quiero traer el costo, ¿cuál es el indicador de columna? 3. 3. El 3. Punto y coma. Yo les decía, si la C está, bueno, si el valor que estoy buscando, el punto de referencia, está exactamente igual dentro de la tabla, en la primera columna, miren que la C está igualita acá en categoría. Aquí está en categoría la C, pues le voy a dar el 0 o le voy a escribir falso. Y eso me va a traer la coincidencia exacta. Ahora, yo me voy a desplazar hacia abajo. Ahí tengo una serie de errores. La idea es ir pensando qué tengo que fijar y qué no tengo que fijar. Entonces pregunto, de esta fórmula, ¿qué es lo que tengo que fijar? La matriz. La matriz buscada. Porque miren que acá abajo se está moviendo la matriz. Se está moviendo la categoría acá del punto de referencia. Pero yo quiero que esto se mueva porque quiero ver siempre esto que está acá en dónde se encuentra acá. Esto que está acá en dónde se encuentra acá. Esto que está acá en dónde se encuentra acá. Entonces yo fijo la tabla. Y me desplazo hacia abajo y miren lo que va a ocurrir. Categoría C, el costo es 2.340. Miremoslo acá, el costo de la categoría C es 2.340. En todos los C tiene que aparecer lo mismo. Hay dos C. Con la D, ¿cuánto vale la D? 3.360. Miremoslo acá. En todas las D tiene que aparecer 3.360. Con la E, aparece que vale 2.445, en toda la C 2.445. Pregunto, ¿hasta aquí es claro para todos? Si no han entendido, por favor díganme, todavía no comprendo, no entiendo, puede repetir para las personas que no hayan entendido, no hay lío. Esta función es muy útil. Profe, a mí no me da la fórmula. Listo, Giovanni, ¿podemos compartir? Por favor. Sí, señor, permítame. Listo. ¿Cómo vamos? No he escuchado. Ya escuché, bueno, la mayoría. ¿Cómo vamos por aquí? Blanca y Pilar, que recién acabó de llegar. ¿Has entendido, Pilar, el concepto o necesitas de pronto que retome con algún pequeño ejemplo para que lo entendamos? Hola, profe, buenos días. No, sí estoy entendiendo.
Solamente te quería consultar algo. Estoy siguiendo la fórmula igualito como lo estás haciendo. Ah, pero a mí me sale así como Giovanni ND. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el tema del ND? Vamos a ver. Listo. De G15 a I20. Ok, Giovanni. Muestra ahí donde dice, dale clic ahí sobre el buscar B. Mira la tabla que está seleccionando. Exacto. Y miren también lo que está haciendo Giovanni. Yo no necesito rehacer la selección, sino que también la puedo mover. ¿Vieron cómo Giovanni la movió? Miren cómo Giovanni la está moviendo. Eso también se puede hacer. ¿Listo? Entonces ahí sí le da Enter Giovanni. Y ahí sí puede arrastrar hacia abajo. Y listo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y Pilar, ¿ya solucionamos el inconveniente o podemos compartir y miramos? Ya, sí, señor. ¿Ya se solucionó? Listo. Entonces, reanudo por acá la presentación. Listo. Entonces, aquí tenemos ahora el de descripción. Resulta que para traernos descripción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir igual buscar B. Y en el valor buscado vamos a tomar nuevamente la categoría. Ese es como nuestro punto de referencia. Pensemos más que valor buscado como en un punto de referencia. Ese punto de referencia, punto y coma, lo voy a buscar dentro de esta tablita. Como yo siempre quiero que se mueva el punto de referencia para saber de cada categoría C, D, A, C, B, E, cuánto es que va, cuál es la descripción, pues esa C6 es la que dejo libre, o sea, no la fijo. Lo que sí voy a dejar fijo es la matriz de la tabla, para que abajo no se me corra. Entonces le doy acá F4 y F4 para que quede fija la tabla. Punto y coma. El indicador de columnas para descripción, ¿cuál es? 2. El 2. Entonces colocamos el 2, punto y coma, y le decimos que la coincidencia es falso o 0 también para decir que la coincidencia es exacta. Me sirve tanto con el falso como con el 0. Y yo ya tengo eso fijo ahí, me desplazo hacia abajo y verificamos. La categoría C es portaminas, C portaminas, la D papel bond, la D papel bond, la A lapicero y así sucesivamente. Pregunto, ¿hasta aquí entendido? Sí, listo. Ahora, ¿recuerdan ustedes de la prueba diagnóstica que había un apartado en el que tocaba traerse el nombre en otra hoja? Basado, no me acuerdo si era en un código o algo así, no recuerdo en estos momentos, pero sí recuerdan que había un ejercicio parecido. Que en otra hoja habían las referencias y en la primera hoja se tenían que colocar esas referencias. ¿Sí lo recuerdan más o menos? ¿O no lo recuerdan? Yo sé que ya pasó tiempito de la prueba diagnóstica, fue como 2 o 3 semanas más o menos. Bueno, si no lo recuerdan, listo. Había un ejercicio parecido a eso. Entonces, ese ejercicio probablemente si algunos lo hicieron manual, ya sabemos cómo hacerlo a través de fórmulas. ¿Qué les quiero decir y repetir nuevamente? Me devuelvo un momento acá a donde está el buscar B. Bueno, no, aquí mismo es del ejemplo 1. No necesariamente, miren que esta es la tabla, tienen que empezar la selección desde acá. Pueden empezar la selección desde acá, desde donde sea. Lo importante es que desde donde arranquen la selección, la primera columna de esa selección coincida con el punto de referencia que van a dar. A mí me ocurre en un archivo que tengo más o menos que va hasta por acá de encabezados. Es un archivo que estoy utilizando precisamente para una tesis, en donde yo tengo por acá
yo voy a buscar por un código y dicho código se encuentra acá. Y yo necesito, miren también lo que les voy a explicar. El código está acá en este verde y la información que yo necesito extraer solamente está acá. Entonces, en vez de yo hacer toda la selección, primero, no voy a poder porque aquí, la primera columna de lo que seleccioné, no está el código que va a ser mi punto de referencia. Entonces yo empiezo desde acá, pero tampoco es necesario que yo me vaya hasta el final de los encabezados. Si yo tengo mi información hasta acá, yo puedo hacer la selección nomás de ese espacio. Y lo otro lo podemos dejar pues libre. Si yo sé que es una tabla mucho más grande y yo tengo mi punto de referencia acá, con el cual puedo traerme la información que está acá en amarillo, puedo hacer solamente la selección de 4 columnas. No es necesario no debo seleccionar todo, primero, porque no me va a coincidir ese punto de referencia, y segundo, no es necesario tampoco que yo me vaya hasta el final de los encabezados. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Listo. Entonces, por acá nos vamos a pasar donde dice la hoja de ejemplo 2B. ¿Cuál es la hoja? ¿Qué es ejemplo 2B? Resulta que esa hoja es para mirar cuándo hacemos la búsqueda aproximada. El ordenador va a ser 1 o le podemos decir verdadero. Ese 1 o verdadero va a ser una búsqueda aproximada. ¿Cuándo se debe hacer eso? Cuando lo que yo voy a buscar no esté exactamente, no esté textualmente dentro de la primera columna de lo que voy a seleccionar. Miremos acá lo siguiente. Tengo unas notas. Yo le estoy diciendo que si la nota está entre 0 y 2.8 es que va mal. Si está entre 2.9 y 3.3 es que va regular. Si tiene entre 3.4 y 5 es bueno. Entonces miren que acá tengo esto de acá. Si yo selecciono esta tablita de acá, de esta manera, la primera columna van a ser estos valores de acá. Y notemos que acá el 3.7, por ejemplo, no está en estos valores. Entonces yo no podría usar la condición de 0. ¿Qué va a ocurrir? Voy a usar la condición de 1 o de verdadero. ¿Cómo va a ocurrir? Vamos a mirar lo siguiente. Yo traje estas notas de acá y se las puse acá abajo para que miremos lo siguiente. Vamos a dejar solamente 0, 2, 9 y 3, 4. Entonces yo les pregunto así rápidamente. Si saca 3, 7, ¿qué debe decir? ¿Malo, regular o bueno? Bueno. Bueno, 4, 6. ¿Malo, regular o bueno? bueno, Bueno, Y 3, 2. Regular. 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 Y abajo 3, 8. Bueno, Bueno. 2, 7. malo, 5. Bueno. Bueno. 3, 4. Bueno. Y 4, 4. Bueno. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo traemos eso? Resulta que yo traigo las notas acá hasta abajo porque no tengo la necesidad de colocar esto de acá. Porque intuitivamente, con el verdadero o aproximado, él llega y va a hacer una búsqueda. Hagan de cuenta que esto se vuelve una función sí, que va a devolver lo primero que encuentre. Entonces, él va a hacer la búsqueda aquí y se baja acá y se baja acá. Entonces, si yo le digo igual, buscar B, todo es exactamente igual. ¿Qué valor voy a buscar? Esta nota. Punto y coma. ¿Dentro de qué matriz o tabla? Voy a seleccionar esta de acá. Punto y coma.
Indicador de columnas. Quiero traer la condición. La condición está en la columna 2 de esa selección. Punto y coma. Y aquí no le digo coincidencia exacta, sino le digo verdadero de coincidencia aproximada. O le puedo colocar el 1. Y me va a arrojar bueno. ¿Por qué? Porque él va a hacer este recorrido. Revisa esto de acá y dice, si encuentro en 0, 0.1, 0.2, 0.3, ¿hasta dónde? Como la siguiente condición cambia en 2.9, quiere decir que desde 0 hasta 2.8, por eso estaba acá, va a traer malo. Cuando él encuentra un 2.9, él va a entender que el 0 malo va a parar hasta el 2.8 y a partir de lo que vea en 2.9 va a cambiar de condición, va a ser regular y va a ser 2.9, 3, 3.1, 3.2 y 3.3. Cuando él se tope con el 3.4, él ya va a entender que a partir del 3.4 es bueno. Por tal razón, yo coloco acá una coincidencia aproximada. Entonces, el 3.7, ¿qué va a hacer con el 3.7? Entonces, él empezó 0, 0.1, 0.2, 2.8, todavía no llegaba a 3.7 y llego y dice 2.9, pero espere un momento, yo ya no le puedo decir a ese 3.7 que es malo, porque hay un siguiente registro, en este caso sería un registro esto de acá, que a partir de 2.9 la condición pasa a ser regular. Entonces él dice, bueno, entonces deja atrás ese malo y sigue con regular. Entonces 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, cuando acá llega y se topa con el 3.4. Y dice, mire, a partir del 3.4 ahora debe decir bueno. Entonces por tal razón aparece acá bueno. Yo me desplazo hacia abajo. ¿Qué es lo que se me movió acá? La matriz de búsqueda. La matriz La de tabla. búsqueda, la tabla. Entonces fijo la tabla. Y me desplazo hacia abajo. Y miren, ahí queda buenos, regular, bueno, malo, bueno, bueno. ¿Cuándo utilizar esa búsqueda aproximada? Cuando tengamos, por ejemplo, estos casos podríamos decirlo, una escala numérica. Que nosotros podemos decir, por ejemplo, cuando nos tomamos algún tipo de examen médico. Podemos decir que hay una escala entre 0 y tanto, cierta condición. Entre tanto y tanto, cierta condición. Entre tanto y tanto, cierta condición. O cuando decimos, por ejemplo, lo siguiente, si ustedes tienen allá productos y ustedes miden de pronto la calidad de sus productos porque tengan o pesen entre 495 gramos y 505 gramos, eso le va a decir que el producto está en buenas condiciones. Si pesa de 505 a 510, que está sobrepesado. Si es de 490 a 495, que le falta peso. Podrían hacerlo y les podría servir de utilidad para eso. ¿Hasta ahí es claro cómo funciona la búsqueda aproximada? Sí, señor. Sí, señor. Profe, pero Señor. entonces solo lo podemos utilizar como con números, con una escala de números. No lo podemos utilizar con algo de letras o algo por esa parte. Por palabras, digamos. ¿Con qué? Se puede usar solamente con números más que todo. Porque los números pasa que los números sí entienden que hay en un intervalo, o sea, que hay entre 0 y 2.8. Hay el 0,1, etc, etc. Pero, si yo le digo, por ejemplo, con los puntos cardinales, ¿qué hay entre norte y sur? Eso es relativo. Depende de qué, de la interpretación. Puede ser que norte sea luego nororiente, oriente y suroriente. Y luego sur. Como puede ser al revés, que sea norte, noroccidente, occidente, suroccidente y sur. Entonces ahí sería relativo. ¿Qué pasa? Voy a mostrar acá, pero se podría, digamos, usar para algo de texto,
Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, acá? Estoy en el buscar B, de la hoja buscar B, la primera que empezamos a tratar. Supongamos que nosotros vamos a buscar la edad del empleado, no con el código, no, mejor dejémoslo de acá. Vamos a buscar por acá la edad del empleado con el código no MP6 ni MP7, sino EMP8. Voy a buscar la edad del empleado con el código EMP8. Miren que EMP8 no existe. Solamente hay EMP1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo le digo buscar B, le digo búsqueme EMP8, punto y coma, dentro de esta tabla, punto y coma, y le digo que me traiga la edad es la columna 5, punto y coma, y el rango va a ser en este caso verdadero. Si le digo verdadero, ojo, si le digo falso, mire, si le digo falso, como no existe el EMP8, me va a botar un error. Me está diciendo, mire, eso no existe, no está ahí en la tabla. Pero si le digo verdadero, ¿qué dato me está trayendo? El último de... El último de la tabla. Ese valor sí me va a traer. Entonces, EMP8, igual si le digo EMP9, EMP10, porque él empezó bueno, aquí me trajo EMP10 y me trajo el 30. Me trajo la coincidencia por el 1. Entonces, ahí puede generar distorsión la búsqueda. Por ejemplo, EMP20 me trae el 20 por el 2. EM0 debería traerme el primero. Me trajo fue edad. Ok. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Cuando hayan coincidencias exactas, o sea, cuando sabemos que hay algo exacto, uy, se me movió, utilizar el 0. Cuando tenemos valores entre intervalos como los que están acá, para dar ciertas condiciones, utilizar la opción de aproximado o de 1 0 que es, perdón, de 1 verdadero que es aproximado. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Vamos a irnos por acá a donde dice buscar H. Antes de seguir, ¿es claro para todos? Porque no revisé. Me dijeron Giovanni y Jimmy. Pilar, ¿cómo vamos? ¿Bien? Listo. A Blanca no lo he escuchado hoy. ¿Es claro o no es claro? Casi no la he leído hoy. Listo. Entonces, tengo por acá función buscar H. La función buscar H tiene la misma sintaxis que la función buscar B, con una pequeña diferencia. Listo, Ingrid, vale. Entonces, de la función buscar H, nos va a permitir hacer lo mismo, buscar un elemento dentro de una determinada tabla. Pero ahora ya la búsqueda no lo va a hacer dentro de la primera columna, sino dentro de la primera fila. O sea, mi punto de referencia ya no tiene que aparecer en la primera columna, sino en la primera fila. Entonces, por ejemplo, la matriz o tabla sigue siendo la misma selección que podamos hacer, pero ahora el valor, el punto de referencia tiene que estar no acá, sino en la primera fila. Aquí lo que yo hice fue invertir la tabla que traíamos. Ahora, cada fila ya no se habla de un indicador de columna, sino se habla de un indicador de fila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué va a ocurrir para hacer, por ejemplo, cuál es la ciudad del empleado
con código EMP4. ¿Cuál es la ciudad del empleado con código EMP4? Es la misma que habíamos hecho ahorita, pero al revés. Bogotá. Entonces ahora la sintaxis y todo es lo mismo, pero no es buscar B igual buscar B, sino igual buscar H. Yo aperturo el paréntesis y le digo cuál va a ser el valor buscado. El valor buscado es mi punto de referencia, o sea, este EMP4. Punto y coma. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta matriz de acá. En esta matriz de acá. Ahora, con el buscar H, el EMP4 no tiene que estar acá. Tiene que estar es acá. Si lo encuentra, me va a permitir, me lo va a encontrar, por ejemplo, acá. Cuando lo encuentre, yo voy a tener acceso a la información que está hacia abajo de él. ¿Cómo tengo acceso a esa información? Dándole un número o un indicador de fila. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Selecciono la matriz o tabla. Le digo punto y coma. Si me quiero traer el código, la ciudad del empleado del código EMP4, ¿cuál es el indicador de la fila? 4. La 4. Punto y coma. Aquí le voy a decir verdadero o falso. Sigue la misma lógica del buscar B. Si yo encuentro el código como tal dentro de la primera fila, le digo falso. Si no lo encuentro exactamente, le digo aproximado para ver qué me trae. Entonces yo le voy a decir coincidencia exacta. Le coloco un falso o le coloco un 0. Y le doy enter. Y eso me va a traer a mí acá Bogotá. Pregunto, ¿hasta aquí es claro la analogía que se hace entre buscar B y buscar H? Es decir, es lo mismo, pero dándole la vuelta a la información. Sí, señor. Sí, listo. Listo. Entonces, listo. Por acá tengo, de nuevo, la tabla que está acá. Y miren que tengo nuevamente la herramienta de ¿qué? ¿Cómo es que se llama esta herramienta? Para colocar esta lista. Validación de datos. Validación de datos. Tengo la validación de datos para que esta cajita de acá me quede interactivo con lo que yo vaya a buscar. Miren que yo ya les coloqué acá los indicadores de las filas. Miren que nombre, el indicador de la fila de nombre es 2, el indicador de la fila de apellidos es 3, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para hacer más fácil pues el desarrollo de la fórmula. Le voy a decir igual buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque miren que la información de la tabla, el código, el punto de referencia, no está en la columna, sino están en las filas. ¿Qué valor voy a buscar? Este código de acá. Ese es mi punto de referencia. Más que un valor buscado, es mi punto de referencia. Le digo punto y coma. Matriz buscar en. Esa matriz buscar en puede ser toda la selección de acá, pero ahora lo vamos a hacer sin el encabezado. Vamos a ver, vamos a mirar el índice y coincidir como tal qué pasa con ese encabezado, si se toma o no se toma. Entonces voy a seleccionar acá sin el encabezado, porque igual ya nos dijeron que el encabezado, si se incluye o no se incluye, de todas maneras va a funcionar. Le digo punto y coma. ¿Cuál es el indicador de filas de nombre? Acá ya está. Punto y coma. La coincidencia es exacta, es de falso o 0. ¿Qué tengo que fijar en esta fórmula?
para que yo me arrastre. ¿Cuál, perdón? ¿El rango de la tabla? El rango de la tabla. Correcto. Es así, casi que es obligatoria en todos. Fijar el rango de la tabla siempre. Pues para que no se muevan la búsqueda. Pero, faltaría fijar algo más? F53 también hay que fijar. F53, que es donde tenga el código. ¿Por qué? Porque ahí está la herramienta de validación y yo voy a cambiar el código dándole clic en la lista nada más. El D54 el D54 no lo fijo debido a que está acá y yo quiero que se me desplace hacia abajo. Para que se mueva la selección de las filas, el indicador de las filas. Le doy Enter y me desplazo hacia abajo y listo. Ahí está Luis Soto Medellín 20 y los 1.547.000 de él. Si yo cambio acá con la validación y le pongo EMP4 y le pongo acá EMP1, pues ahí me van a cambiar los valores inmediatamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, entonces, vamos a irnos a la hoja que se llama estructura índice y coincidir. Pero de nuevo, hasta aquí todos bien. ¿Qué hace el buscar B, el buscar H? Pregunto, ¿ustedes lo han utilizado? Es de bastante uso, pues, normalmente en el campo empresarial, porque siempre se tienen como muchos datos y se trata como de traer la información de esos datos. ¿Sí lo han utilizado? Bueno, David lo dice que lo usa bastante. El buscar B, sí, pero el buscar H para mí Muy poco, no sí. lo he usado nunca. Es que es muy poco. La verdad es que normalmente uno organiza la información con de tal manera que uno utilice buscar B. La verdad es muy poco, pero pues puede ocurrir. Ahora, yo les pregunto, David Santiago nos puede dar un ejemplo. Yo les voy a preguntar a las personas que han usado, para que no digan que le voy a preguntar directamente a David Santiago, buscar B. ¿Cuál es el limitante que tiene buscar B? Profe, ¿me repite la pregunta, profe? Ok. ¿Cuál es el limitante que tiene buscar B? Aunque yo no le estoy preguntando a usted, le estoy preguntando a los que han usado buscar B. Ah, es que Jimmy me quiere boletear, profe, pero yo no me dejo. Ah, ok. Listo. ¿Cuál es ese limitante que tiene el buscar B? Imagínese Que que... tiene que ser, profe, si no estoy mal, tiene que ser exacto el código buscado, ¿no? Sí, pero ese sería uno. Pero imagínese que yo quiero buscar por acá. Mire, También podría ser como que busca hacia la derecha y no a la izquierda, ¿no, profe? exacto. A eso me voy. Que busca hacia la derecha y no hacia la izquierda. Ingrid, ¿ibas a decir algo? Ingrid Dayana. Yo, no sé. Cuando, digamos, por ejemplo, si en la columna hay dos criterios iguales, la fórmula trae el primero que encontró. O sea, por ejemplo, si se utilizan números, 1.000.000 de pesos para Juan Loza y otro para Luis Soto, la primera información que va a traer es para Juan Loza en las dos búsquedas. Exacto, esa es otra limitante. Para poder solucionar la primera, pues no es tan difícil. Para poderle solucionar la segunda, toca pensar bien qué hacer para solucionar, porque toca como, alguna vez lo hice, no recuerdo exactamente, pero toca como asignarle un número a cada uno de los registros que se repiten para después traer cada uno de esos registros que se repiten. Tiene que ser un poquito más largo. Bueno, pero yo les voy a explicar es precisamente ese limitante de que va de derecha a izquierda. Resulta que voy a irme acá, perdonen que me devuelva un momentico hacia la primera hoja que es buscar B. Supongamos que yo quiero hacer, por ejemplo, la búsqueda o mi punto de referencia va a ser la ciudad de Bogotá. Y yo quiero decir, por ejemplo,
bueno, no de Bogotá, digamos Medellín porque ocurre lo que me estaba diciendo justamente ahorita Ingrid Dayana. Y más bien mañana reviso cómo era la solución de ese ejercicio que alguna vez lo hice, que no me acuerdo sinceramente en estos momentos, y lo traemos un momento para darle respuesta a eso. Entonces, tenemos acá en la ciudad de Bogotá, perdón, de Medellín, tenemos a la persona que se llama Luis Soto con el código EMP2. Si yo le digo, perdón, busquemos el punto de referencia es Medellín y yo selecciono hacia la derecha y le digo cuál es el código de la persona que está en la ciudad de Medellín. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque solamente como me lo dijo por ahí David Santiago, va a buscar de derecha, perdón, de izquierda hacia la derecha. Y el buscar B va a buscar de arriba hacia abajo. No puede hacerlo de abajo hacia arriba. Para ello, ahí está la solución de esta que vamos a ver acá, que se llama índice y coincidir. Es un poco más compleja en el sentido de que hay que combinar las dos. ¿Por qué hay que combinar las dos? Pero son más potentes que las buscar B y buscar H. Resulta que la función índice, como tal, es la función que ayuda a obtener un valor de una celda. Es decir, si yo utilizo la función índice, me puede traer, por ejemplo, la palabra Bogotá, me puede traer la palabra Soto, me puede traer la palabra Cáceres, me puede traer el 23, el número como tal. Esa función índice tiene 3 argumentos. Argumento número 1 es la base de datos, o en otras palabras, el rango o la tabla en donde está la información. Argumento número 2, la fila, es en qué posición de la fila se encuentra determinado valor que yo quiero traer. La número 3, la columna, en qué posición de qué columna voy a encontrar el valor que yo deseo obtener. Miren que esto sería como el indicador de fila y el indicador de columna. Pero la pregunta va en lo siguiente, miren que siempre el indicador de fila nosotros lo damos manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el indicador de columna también lo hacíamos. Pero ¿qué tal si en lugar de nosotros hacerlo manualmente, lo hacemos de manera automática, de manera que las mismas funciones nos traigan el indicador de fila y el indicador de columna respectivo? Para ello está la función coincidir. La función coincidir nos va a permitir obtener la posición exacta de una fila o de una columna, en donde va a ocurrir lo siguiente, y pues siempre digo esta palabra para que nos quede como de recordatorio y vamos a entenderla cuando hagamos el ejercicio. Es un poco paradójico, ¿por qué? Porque si yo uso coincidir para buscar la columna, por ejemplo, donde está la nota 2, yo tengo que hacer la búsqueda por fila. O sea, hago la búsqueda así por fila para que me traiga el valor de la columna, el número de la columna. Y ahora, si yo quiero buscar a la señorita Andrea Rojas, por ejemplo, si yo lo busco por la columna, me va a traer la fila. Esas posiciones que voy a obtener son las que me van a alimentar la función índice. Es decir, con coincidir puedo sacar la fila y con coincidir puedo sacar la columna. Y acá tomo la base de datos y una vez yo ya tenga índice con la base de datos, con coincidir y coincidir acá, voy a obtener el resultado que yo deseo. Vamos a ver ejercicios para que entendamos mejor el concepto. Vamos a pasarnos en donde dice la hoja base de datos. En esta hoja base de datos tenemos las siguientes notas de unos alumnos. Tenemos sus inasistencias, notas orales, escritas de examen, seminarios y promedio. Vamos a usar primero la función coincidir. Entonces les repito, la función coincidir solamente me obtiene posiciones. Posiciones nada más, no me va a traer un resultado como tal. Entonces, bajo ese orden de ideas, si yo busco el nombre del alumno Julio Cáceres,
dentro de este listado de acá, ¿en qué posición está Julio Cáceres? Si yo hago la selección desde acá. La 4. La 4. La 3. La 3. El tema es que ahí voy con el tema de las posiciones y de la selección. Miren desde dónde estoy seleccionando yo, desde alumnos. 1, 2, 3 y 4. Ahí sería 4. Pero si yo lo hago desde acá, ahí sí sería 1, 2, 3. ¿Sí me hago entender hasta ahí con el tema de la selección? ¿Qué pasa? Si yo hago la selección desde acá y le digo 1, 2, 3 y 4, aquí encuentro el señor Cáceres, y luego combino con índice y busco por acá, y yo le dije, mire, el señor Cáceres está en la 4. Como yo hice la selección desde acá, el 4 ahora, o lo que me va a traer no es al señor Julio Cáceres, sino me va a traer a Jennifer Vargas. Y ya lo vamos a ver. Pero entonces ahí va la importancia de si selecciono o no selecciono el encabezado, que no es porque no me dé resultado, sino es que porque quizás me pueda generar otro resultado que es el que yo no espero. Entonces, bueno, ya sabemos, en primera pregunta vamos a ir poco a poco resolviendo esas dudas. Tenemos la posición de Julio Cáceres es la 4, y ese 4 representa la fila o la columna. ¿La fila? La fila. ¿Y por dónde fue que hicimos la búsqueda? ¿Nosotros será que buscamos acá así o fue que lo buscamos así para que nos sacara el 4? Yo les decía que era paradójico, ¿cierto? Yo busqué por acá en una columna para obtener ¿qué? El número de quién? De una fila. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vamos a verlo con un ejercicio que una vez le tomemos el tiro van a ver que no es nada difícil. Yo sé que quiero sacar el 4 ahí. ¿Cómo hago el 4? Yo le voy a decir igual coincidir. Yo no les expliqué los argumentos de coincidir. Coincidir tiene 3 argumentos. Valor buscar, matriz de datos y tipo de coincidencia. Las coincidencias que hay son coincidencia exacta, menor coincidencia y mayor coincidencia. La coincidencia exacta es la más utilizada. La menor coincidencia y mayor coincidencia son condicionales. Menor coincidencia, si un número está entre algo y algo, va a dar el resultado. Y mayor coincidencia, si un número está entre algo y algo, va a dar el resultado. Pero yo la verdad nunca he usado menor coincidencia ni mayor coincidencia, para ser sincero. Siempre he usado coincidencia exacta. Vamos a ver lo siguiente. Resulta que yo le voy a dar coincidir. En coincidir, miren que me va a pedir un valor buscado. Ese valor buscado es mi punto de referencia. Y le voy a dar clic acá, porque ese va a ser el punto de referencia, punto y coma. Resulta que ahí dice matriz buscada, pero en vez de pensar en una matriz, porque yo les pregunto, ¿qué se les viene a la mente ustedes cuando yo les digo matriz? La tabla en su totalidad. La tabla en su totalidad. Yo entendería también lo mismo, y a pesar de que ahí dice matriz buscada, no es la tabla en su totalidad. Yo les pregunto, ¿ustedes de casualidad han escuchado los siguientes términos? El de matriz, sí. Uno que se llama vector y uno que se llama escalar. De pronto no sé si David Santiago lo ha escuchado. Estos términos, matriz, vector y escalar. No, profe, realmente no lo había escuchado. ¿No? Listo. No, señor. Resulta que
para áreas afines a la ingeniería, y yo lo voy a traer acá no para complicarles la vida, sino creo que esta explicación les va a facilitar el entendimiento de la función coincidir. Una matriz, como nos lo dijo por acá, creo que fue Lisette o Ingrid, no me acuerdo, todavía no tengo el reconocimiento de voz activado. Una matriz es toda la información, toda la tabla, como lo dijo ella. Un vector puede ser un vector fila o un vector columna. Un vector es una parte de la matriz. Es decir, si yo utilizo por acá el vector fila, ¿por qué fila? Porque esto es una fila. Lo que voy a tener es la información de los encabezados de esta matriz. Si yo utilizo, por ejemplo, este vector fila de acá, voy a tener la información de las inasistencias, notas, examinarios y promedios del señor Carlos Vázquez. Si yo utilizo un vector columna, voy a tener la información de todos los alumnos en este caso. Si yo utilizo un vector columna por acá, voy a obtener la información de todos los seminarios, de todas las notas de los seminarios de los alumnos. Eso es un vector. La matriz es toda la información. Un vector puede ser fila o un vector columna. Me traen solo una parte de la información de la tabla. Y un escalar es simplemente un dato de esa tabla, un solo dato de esa misma matriz. Entonces, matriz es como la parte grande, el todo. El vector es una fracción de ese todo. Y el escalar es un dato de ese todo. ¿Hasta ahí es más o menos claro esos tres conceptos? Listo. Entonces, cuando yo uso coincidir acá, el valor buscado va a ser al señor Julio Cáceres. Punto y coma. Ahí dice matriz buscada. No piensen en una matriz, piensen en un vector. ¿Cómo hago yo para que me diga cuál va a ser ese vector? Y cuando digo vector, ¿cuál va a ser el rango de las celdas que yo voy a seleccionar para que me traiga el 4? ¿Desde dónde hasta dónde? De B4 a B11. De B4 a B11. Ahora, miren que yo qué estoy haciendo. Estoy buscando o estoy seleccionando un rango o un vector columna o un vector fila. Columna. Columna. Yo les decía, es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque si traigo la columna, ¿qué es lo que me va a generar ahí de resultado? ¿Será la columna? ¿El número que me sale ahí será el de la columna? No, cierto, es el de la fila. Mírenlo acá. Ya tengo lo que voy a buscar, el vector en donde lo voy a buscar, punto y coma, y yo le voy a dar coincidencia exacta. ¿Por qué coincidencia exacta? Porque seguimos con lo mismo. Julio Cáceres está ahí. Ahí está. Y yo le digo 0. En ese sí le tengo que colocar es un 0. Porque como hay un 1 y un menos 1, no hay un verdadero y un menos verdadero. Entonces ahí sí tengo que colocarle 0 como tal. Y le doy enter. Entonces miremos lo siguiente. Por acá hice la búsqueda por columna. ¿Y a quién me trajo? La posición de la fila. Miremoslo acá. 1, 2, 3, 4. La búsqueda por columna y me trajo esta posición de acá que representa la fila. Si yo hubiese hecho la búsqueda del señor Julio Cáceres así, también me va a dar un resultado. Pero como estoy buscando por fila, me va a traer ¿quién? A la columna.
Miren que me dice 1. Voy a buscar acá y me dijo Julio Cáceres está aquí en la columna 1. Buscando por dónde, por fila. Pero entonces vamos a hacer la búsqueda es por columna, por vector columna, para que me traiga la fila. Ya vamos a ver el por qué. ¿Hasta ahí es claro lo que hace coincidir o no es claro? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Ahora, yo quiero traerme la nota escrita. Si yo me traje la fila, ¿qué necesito para usar índice? Fila y columna. Entonces, ¿quién me falta? La columna. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la columna en donde está el encabezado de nota escrita si yo hago esta selección? 4. La 4 la hay. 1, 2, 3, 4. La 4, sí. Hasta ahí es claro, ¿sí? Hagámoslo con otro para que no nos quede 4 con 4. Aquí esto está con validación de datos. Cambiemos esa nota escrita por nota examen. ¿Cuál es de esta selección la columna en donde está nota examen? La 5. La 5. 5. ¿Listo? ¿Cómo llego a ese 5? Yo le digo igual coincidir. ¿Qué valor voy a buscar? Nota examen. Punto y coma. Dice matriz buscada, pero vuelvo y les digo, piensen en un vector. Para que me traiga la columna, ¿cuál debe ser el vector? O sea, el rango que yo debo seleccionar. Piensen en eso que les decía que era paradójico. Voy a traer la columna. ¿Cuál va a ser el rango que voy a traer? B7, H7. Por aquí dijo alguien B7 a H7. Pregunto, nota examen. ¿Aquí en esta selección va a encontrar la palabra nota examen? La palabra no. La palabra no. Porque ojo que lo que quiero traer es la palabra nota examen. Porque el valor como tal lo voy a traer es con índice. Entonces, esta no me sirve. ¿Sería el rango de la columna? Yo selecciono el rango de la columna F. Pero si busco por columna F de ahí, efectivamente me va a traer un resultado. Pero como yo quiero buscar es la posición de la columna, Debería ser B4 hasta H4. debería ser B4 hasta H4. Entonces, por eso vuelvo como con el tema de lo que es paradójico. Yo quiero buscar ¿qué? Aquí quiero buscar la columna donde esté nota examen. Miren que esa columna es la 1, 2, 3, 4 y 5, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo hago para que me traiga el 5? Si yo hago la selección acá, él me va a encontrar efectivamente nota examen, pero ¿en dónde me lo va a encontrar? En el 1. Y 1 no es la columna nota examen, es 6, ya nosotros lo habíamos dicho. Para buscar el valor de esa columna, tengo que buscarlo por fila. ¿Hasta ahí es claro? F4 a F11, me dijo Ingrid Dayana, correcto. Y hace rato me lo había dicho, perdón. Entonces selecciono de aquí hasta allá. Punto y coma. De nuevo coincidencia exacta porque la palabra nota examen está justamente ahí en ese vector fila que seleccionamos. 0. Y le doy enter. Y miren que ahí me trae el 5. Entonces, ¿cuál es la clave del coincidir? Si yo quiero traerme
el valor de la fila, busco por columna. Si yo quiero traerme el valor de la columna, busco por fila. Ahora, ¿para qué nos sirven esas posiciones? Si yo les pregunto de esta tabla, ¿qué información hay en la fila 4, columna 5? O sea, en esa intersección. ¿Cuál es ese dato que hay en la fila 4, columna 5? ¿2.8? 2.8. Fila 4, columna ¿quién? Columna 5. ¿Cuál es el dato? Este que está acá. ¿Hasta ahí es claro para todos? Ahora, ¿cómo me saco ese 2.8? Con la función índice. Entonces, si yo le digo con la función índice y mi pregunta es, ¿cuánto fue la nota del examen del señor Julio Cáceres? Y ustedes dicen 2.8. ¿Cómo lo traigo a una función? Le digo índice, porque recuerden que índice sí es el que me va a dar a mí el resultado como tal. Es decir, es el que me va a dar acá ese 2.8. Coincidir solo me sirve para las posiciones. Entonces, aquí hay dos formas de utilizar índice. Utilizando la forma matriz, número de fila, número de columna, o referencia, número de fila, número de columna y número de área. Nosotros vamos a usar matriz, número de fila, número de columna. Aquí el concepto en índice de matriz sí es tal cual el que conocemos. Es toda la matriz de acá. Punto y coma. ¿Cuál es el número de fila? Cuatro. ¿Que está en qué celda? ¿En dónde lo calculé? Acá. C18. Punto y coma. El número de columna. En E18. Y le doy Enter. Y me dice, mire, la nota del examen del señor Julio Cáceres fue 2.8. Podríamos haber hecho eso con un buscar B. ¿Buscar quién? A Julio Cáceres dentro de la 1, 2, 3, 4, 5. Y me traía ese 2.8. El tema es que yo le puedo decir, por ejemplo, acá, de este 2.8, de este 2.8 de acá, ¿quién sacó ese 2.8? Eso sí lo puedo hacer con índice y coincidir. O sea, este índice y coincidir sí me permite hacer la búsqueda hacia la izquierda y hacia la derecha. Mañana vemos un ejemplo en ese caso. Por ahora sigamos la rúbrica de acá. Vamos a mirar qué habría pasado si la selección acá, donde está Julio Cáceres, o mejor dicho, con la nota, que en la nota fue que lo pensamos más así. En la nota, una de las opciones fue decir que no lo buscáramos por acá, sino que lo buscáramos así. Y le damos Enter, y eso nos daba 1. Y si yo quiero saber la nota del examen del señor Julio Cáceres, ya sabíamos que quería que nos trajera un 2.8. Y miren qué pasaba con índice. Nos traía la información de quién, fila 4, columna 1. O sea, a Julio Cáceres como tal. Por esa razón,
yo les decía lo de la paradoja. Si yo quiero buscar la palabra nota de examen para saber en qué columna está, busquémoslo por fila. Y le doy Enter. Con más ejercicios vamos entendiendo. Pero hasta aquí, ¿es claro? Dale, Ingrid, no hay problema. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a recordar dos conceptos claves. ¿Quién de los dos, cuál de las dos funciones es la que me trae la posición? ¿Índice o coincidir? ¿Cuál es la que me trae? Coincidir. Coincidir. ¿Y cuál me va a traer el resultado? Índice. Índice. Entonces, por lo regular, uno hace primero el coincidir y luego hace el índice. Profe, ¿me puede dejar visualizar la fórmula ¿Del índice? del índice, por favor? Sí. Se me olvidó colocarla ahí. Listo. Esa es la del índice. Listo. Entonces, ahora miremos una cosa. Tenemos el estudiante Miguel Balqui con su nota de examen. ¿Cuál es la nota del examen de Miguel Balqui? Ya vuelvo y le muestro la fórmula a Giovanni. 2.9. Este 2.9 de acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que vamos a traernos la nota del señor por acá abajo. No, es que no la quiero hacer ahí. Bueno, vamos a traernos la posición de donde encontramos Miguel Balqui. Acá lo vamos a hacer. Y por acá vamos a traernos la posición en donde está la nota del examen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llegaremos acá un segundo y listo. Listo. Entonces, Miguel Balqui. ¿En dónde encontramos la palabra Miguel Balqui? ¿En qué celda? En la B9. Si Miguel Balqui está acá, para yo traerme la fila de Miguel Balqui, tengo que hacer lo siguiente. Voy a traerme una posición. Como me voy a traer una posición, voy a usar coincidir. ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar? Al señor Miguel Balqui. Punto y coma. Para yo traerme la fila de Miguel Balqui, ¿desde qué rango hago la búsqueda? ¿Por qué vector? B4H11. Ahora, si yo le digo B4 a H11, B4 a H11 es todo esto. Recuerden que a pesar de que ahí dice matriz buscada, no piensen en una matriz, piensen en un vector, en ese concepto de vector que hablamos hace un momento. ¿Cuál sería el vector en donde voy a encontrar la palabra Miguel Balqui? Tengo dos vectores, pero ¿cuál de esos dos vectores va a ser para que me traiga la fila? Va a mirar acá si alguien respondió. B4 a B11. B4 a B11. ¿Por qué? Porque si yo quiero obtener la fila, de nuevo, paradójicamente busco por columna. Punto y coma. Tipo de coincidencia exacta. Y le doy Enter. Miren que me dice, Miguel Balqui está en la posición 6. Acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Listo. Y 6. Entonces, ahora yo quiero traerme la nota del examen. La palabra nota del examen. Esa nota de examen está acá. Pero si yo ya tengo la fila, ¿qué tengo que hacer? Traerme la columna. Para traerme el número de la columna, la posición de la columna, como es una posición, uso coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? La nota del examen. Punto y coma. Ahí dice matriz buscada, pero pensemos en un vector. ¿Cuál es el vector que tiene la palabra nota de examen que me va a generar a mí el número de la columna? B4H4. B4 a H4. ¿Por qué? Si yo quiero la columna, busco por dónde, busco por fila. Porque cuando él busque acá por la fila, él va a decir 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mire, está aquí en el 5. Y eso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá, coincidir. Valor buscado, nota del examen. Punto y coma. Matriz buscada no, vector, vector, pensemos en vector. Voy a buscar nota del examen, lo puedo hacer acá, pero me va a decir 1. Y ese 1 no es el número de la columna, miren que es 5. Por eso lo busco por la fila. Busco por la fila para que me traiga la posición de la columna. Punto y coma. El tipo de coincidencia es exacta debido a que esa palabra nota del examen está tal cual acá. Y le voy a dar enter. Y me dice, mire, la fila donde está Miguel Balqui es 6. Y la fila donde está la palabra nota del examen es 5. ¿A qué cruce nosotros vamos a llegar? Al de acá, fila 6, con columna 5. Esta celda que intersecta tanto el 6 con el 5 es el resultado de nosotros preguntar cuál es la nota del examen del señor Miguel Balqui. Entonces aquí, valor de la nota. ¿Cómo traemos el valor de la nota? El valor como tal si ya tenemos las posiciones. ¿Con qué función? Índice. ¿Cómo, perdón? Índices. ¿Índice? Índice. Sí, igual índice. Matriz, aquí sí la matriz como tal. Esta matriz de acá, toda. Punto y coma. Número de fila, el 6 que está acá. Número de columna, el 5 que está acá. Y le doy enter. Y me dice, mire, la nota del señor Miguel Balqui, la nota del examen, perdón, del señor Miguel Balqui es 2.9. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿me permite visualizar la fórmula del 6 porque me da un error ahí en la nota? Listo. Un error ahí. ¿Cómo vamos los demás? ¿Qué opinan? ¿Está muy difícil o es de práctica? ¿Qué opinan los demás? Yo veo que ya algunos la han entendido un poquito más rápido. Por acá me dicen, es de práctica. Es de práctica. Pero en general se ha entendido para los demás. El lunes vamos a retomar con este tema de índice y coincidir. Porque es como les digo, es una función mejorada de los buscar B y buscar H. Listo, es de práctica, listo. Entonces, resulta que la idea es que en la próxima clase nosotros hagamos lo siguiente.
que nosotros, estas funciones ya empiezan a tener más complejidad, que nosotros podamos lograr lo siguiente. En lugar de hacer esto aparte y aparte, acuérdense que podemos combinar funciones. Entonces, en lugar de decirle I21, que es el 6, yo coloqué dentro de índice el número de la fila con coincidir. Y dentro del mismo índice, el número de la columna con coincidir. Nos va a quedar un poco más larga, pero no vamos a tener que hacer primero esto y luego esto. Pero en un principio podemos hacerlo para entender qué hace. Una vez lo entendamos, nos vamos a dar cuenta que va a ser más fácil transmitirlo en una sola función. Pregunto, ¿hasta aquí todos bien? Sí, señor. Listo. La actividad del día de hoy va a ser ejemplos de buscar B y buscar H. Hay una actividad en la cual les dejé un buscar B y un buscar H. No se les dice cuál va a ser buscar B y cuál va a ser buscar H. Entonces ahí deben decidir cuál va a ser buscar B y cuál va a ser buscar H. Pero no tiene nada de diferente a lo que hemos explicado acá en la clase. Y ustedes van a entender de primerazo cuando vean cuál es buscar B y cuál es buscar H. Por aquí creo que escuché un comentario. Listo. Sí, señor, listo. Esa va a ser la actividad para realizar este fin de semana. Nos vemos el lunes nuevamente retomando esto de índice y coincidir y un ejemplo adicional que tiene la combinación de todo lo que hemos visto en estas funciones de búsqueda. ¿Listo? Entonces, nos vemos el lunes. Les deseo feliz fin de semana. Detengo la Gracias, grabación. profe.